Continuamos entonces con la charla inaugural que se ha titulado Observatorio, Equidad versus Alodoxia, una reflexión impostergable sobre la equidad en nuestras sociedades latinoamericanas. Esta charla va a estar a cargo de la señora Alicia de Alba Ceballos, quien es investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación IESUE de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ella hizo su postdoctorado en Filosofía Política en la Universidad de Essex, Inglaterra, con el proyecto Política, Cultura y Educación. Desarrolla formulaciones conceptuales sobre el contacto cultural en la educación. Tiene estudios de licenciatura, maestría y doctorado en Pedagogía en la UNAM y el doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en México. Ha sido pionera en su país y en América Latina en la incorporación y análisis de temáticas, perspectivas y autores de frontera en sus áreas de interés e investigación. Una de sus preocupaciones principales ha sido el ampliar los horizontes y contribuir a la edificación de puentes entre investigadores mexicanos, latinoamericanos y de distintos puntos del orbe. Mantiene una productiva interlocución con diversos autores a nivel internacional, lo que se refleja en sus publicaciones y en la participación en distintos congresos a nivel mundial. Su investigación principal en sus 3 líneas es de carácter conceptual y teórico. Sus investigaciones han contado con el apoyo de CONACYT, PAPIT y organismos gubernamentales. Tiene una obra extensa, la cual ha sido traducida al inglés, al alemán y al portugués, y ha sido invitada en su calidad de investigadora científica, social y humanista para dictar conferencias, seminarios y diversas actividades académicas por universidades de diversos países en el mundo. Su libro más leído y citado es Currículum, Crisis, Mito y Perspectivas, donde su concepto de currículum y el entramado conceptual producido por este ha sido medular en experiencias curriculares en México y fuera de sus fronteras. Vamos a recibir de inmediato entonces a la señora Alicia de Alba Ceballos, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Es para mí realmente un honor y un gran placer estar esta tarde con ustedes en la Universidad Tecnológica Nacional, en este país hermano al que quiero mucho, Costa Rica. Agradezco muchísimo a las autoridades de la universidad que han hecho posible que esté aquí esta tarde. De manera especial a la doctora Analigia Guillén y a la doctora Katia, así como a la doctora Isabel Vázquez Padilla del Centro de Estudios Mexicanos en Costa Rica. Agradezco a todos ustedes su presencia. Y bueno, un saludo al vicerrector, desde luego. Y agradezco de manera también muy especial la presencia de la doctora Leda Badilla Echevarría. Observatorio, Equidad versus Alodoxia, una reflexión impostergable sobre la equidad en nuestras sociedades latinoamericanas. Bueno, una primera cuestión ante el lanzamiento de un observatorio de equidad es el esfuerzo por comprender en qué realidad se inscribe con el propósito justo de acercarnos a la comprensión de la dificultad de un observatorio como este de enfocar su mirada. Ya el excelente discurso del señor rector y del vicerrector y la doctora Analigia estuvieron abonando muchos elementos para
este asunto, ¿no?, de comprender en qué realidad se inscribe, digamos, ¿no?, el observatorio. Bueno, en términos amplios se considera que el mundo se encuentra en una fuerte tensión. Aquí hago una anotación acerca de qué entiendo por mundos, y es justo esta complejidad social y a las distintas formas de concebirlo, ¿no? Se habla de primer mundo, de tercer mundo, de mundos en desarrollo, de países emergentes, de culturas, pueblos de culturas originarias. Es importante enfatizar que estas formas de concebir al mundo, a los mundos en el mundo, se vinculan con el espacio social de aquel que las concibe y de la particular forma en la cual organiza en su propia subjetividad la complejidad social señalada. O sea, esto es muy importante porque es una visión, ¿no?, la que concibe, por ejemplo, países emergentes, y en un observatorio esta tarea de estar siempre pendiente de la mirada, de cómo se construye la mirada, de cómo se escucha, de qué voces entran y cuáles están excluidas y queremos que el observatorio sea un espacio de apertura radical para su inclusión. Bueno, estar como muy atentos a esta cuestión, ¿no? ¿Cómo se encuentran las sociedades en la actualidad? Bueno, están en una fuerte tensión entre una paradójica globalización actual y una crisis estructural generalizada. Entonces, vamos a dedicar unos minutos a este asunto, ¿no? ¿Qué es esto de encontrarnos en una fuerte tensión? Manías que tiene uno, ¿verdad? No sé por qué no puedo hablar así con el reloj puesto, pero en fin. Bueno, entonces, aquí estoy hablando de paradójica globalización actual y crisis estructural generalizada. Entonces vamos a ver, y tensión. Vamos a dedicarle un espacio, un tiempo a estas tres ideas. La tensión. El momento de tensión se da siempre que hay dos componentes en una relación, que los dos son necesarios, pero sin embargo no pueden ser ajustados automáticamente. Están, digamos, están en choque, están como piedras que se están frotando una con la otra, pero que son productivos. La tensión es productiva. Y el ser productiva no significa que lo que produce una tensión sea ni bueno ni malo, sino que produce. Bueno, entonces este concepto de tensión es muy importante. Ahora, la paradójica globalización actual. La tensión es entre la paradójica concepción actual y la crisis estructural generalizada. Se habla de paradójica globalización actual referida al cambio de... O sea, le incorporamos el adjetivo paradójica a partir de manera muy reciente, ¿no?, del año 2016, en el cual se vieron acontecimientos que simbraron y provocaron fuertes cambios en la direccionalidad de la globalización misma. Bueno, entonces la tensión entre esta paradójica globalización y la crisis estructural generalizada, la cual produce el debilitamiento general y la desestructuración de los elementos de las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, cognitivas, éticas, etc. Aquí una breve acotación, ¿no? Hablar de, en este momento, actualmente, hoy en día, es muy complicado. Sí, porque además uno es el momento de la escritura
o del momento en el que se habla, y otro es el momento de la recepción, o sea, algo que se escribe se puede leer un mes o dos o un año o 10 o 100 años después y va a tener otro contexto de recepción. Lo mismo si se graba, si se videograba, en fin. Entonces, aquí tomamos el concepto de momento de Laclau, o sea, como dice, un momento es en tanto aparecen articuladas en el interior de un discurso las diferencias, los elementos. Entonces, el esfuerzo de intelección del momento actual es, digamos, es doble, se da de manera doble y simultánea un movimiento de estructuración y de desestructuración. O sea, cómo era el momento en el que alguien dijo actualmente, hoy en día, y cómo es el momento, o sea, la articulación de elementos del que hace la lectura. Bueno, a todo esto se estará enfrentando cotidianamente el observatorio, ¿no? Para concluir esta breve nota, cuando se escribió esto que está aquí, el momento que hoy se vive en América Latina, muestra a nuestros pueblos golpeados en los últimos meses y días. Eso se escribió el año pasado, en 2016, y pusimos estos ejemplos. El 12 de mayo de ese 2016, el golpe institucional en Brasil. El 23 de noviembre, bueno, del año anterior, del 2015, la sorpresa de Carlos en la segunda vuelta de las elecciones en Argentina. En aquel momento, que hoy en día se ha intensificado más, es la crisis en Venezuela. Por hablar de algunas situaciones del 2016 en América Latina. El fenómeno Trump, que todavía en mayo de 2016 no había ganado las elecciones. Todavía se decía mucho al respecto, que hoy también se puede decir mucho, bueno, y se dice cotidianamente. El Brexit, en fin, en Inglaterra, una serie de cuestiones que sucedieron en 2000, de acontecimientos en el 2016, que hacen que cambie, que se tambalee, que cambie de rumbo la globalización. Por eso es que nos parece que no podemos hablar de la globalización en los mismos términos en que hablábamos antes de este momento de 2016. Ahora vamos a ver ¿qué es una crisis coyuntural? Las crisis coyunturales se generan en el interior y el desenvolvimiento de una figura del mundo, de un sistema, de una configuración significativa, y se resuelven con los reacomodos al interior del sistema, que pueden ser reacomodos muy grandes, pero son reacomodos sin llegar a romper, digamos, el sistema totalmente o amenazarlo, ¿no? Sin embargo, la crisis estructural generalizada en la cual nos encontramos, la tensión, ¿no?, entre esta paradójica globalización que se sigue eligiendo como el proyecto de la humanidad hoy en día, y esta crisis estructural generalizada, estas crisis se refieren al rompimiento de la estructura, a su desestructuración. En cuanto a calificativo generalizada, se refiere a la interrelación sistémica o estructural en la crisis actual. La diferencia radical entre crisis estructural y crisis estructural generalizada se ubica en la confrontación, en la interrelación entre sistemas de estructuras. Bueno, esto se toca más en las siguientes, vamos a ver. Las características de las crisis estructurales generalizadas o de esta se producen en espacios amplios de tiempo. No es posible predecir su duración, pero sí es posible reconocerlas en la medida en que la desestructuración se produce en toda la interrelación de estructuras que constituyen a las sociedades.
Una segunda característica, esta desestructuración a su vez es posibilitadora de nuevas formas de estructuración. Por eso es muy importante enfrentarlas de manera creativa y comprometida. Aunque hay momentos de mucha angustia, de mucha desesperación, pues se está cayendo el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Me acuerdo que en el 2012 en Río de Janeiro, Frida Díaz Barriga, en medio de las ponencias, de las discusiones y demás, es que el mundo se está desbaratando, ¿no? Entonces, es un poco la idea de la crisis estructural generalizada. Y que nosotros lo podemos ver por ejemplo, se dice, no digo que los que estamos aquí, pero se dice de pronto, las nuevas generaciones no tienen valores, se han perdido los valores, ¿no? O sea, se está desestructurando algo importante. Ahora, esta desestructuración de las diferentes estructuras social, político, económica, educativa, ontológica, epistemológica, teórica, se da en diferentes momentos y de muy distintas maneras. No es que de pronto todo sucede en todo el mundo. Incluso en la misma región o en el mismo país o en los diferentes grupos sociales se va expresando en diferentes momentos y de distintas maneras. Pero sí podemos tener un reconocimiento de ella. Bueno, simplemente hoy en día si abrimos cualquier periódico, ya sea de papel o digitalmente, o si vemos en las redes sociales o en la televisión un noticiero, vamos a ver que en realidad en la mayor parte del mundo hay crisis muy fuertes y acontecimientos muy fuertes, ¿no? El carácter de ser generalizada se refiere a esta desestructuración de una interrelación sistémica de estructuras. Y aquí juega un papel muy importante esta cuestión de los sistemas de significación. También hay una crisis en cuanto a cómo se organiza un sistema de significación, y hay un choque y una lucha muy fuerte entre ellos, una confrontación. Y entonces exige nuevas formas de pensar y de actuar. Esto sería poner en práctica nuevos juegos de lenguaje, nuevas formas de vida. Entonces, un observatorio de equidad sobre la educación superior en este contexto, bueno, realmente requiere un fuerte compromiso social, intelectual, político y un esfuerzo grande para contender con toda esa situación. Sobre la cuestión de la crisis estructural, estos serían como algunos datos. En 1992, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló como el 82% de la producción mundial era consumida por un poco menos del 20% de la población, ¿sí? Y el último 20% consumía en aquel momento solo el 1.4% de la producción. Entonces, ven ustedes, es impresionante, ¿no? Esta cuestión que se ha estado marcando en las participaciones anteriores, la cuestión de la pobreza, de la desigualdad. Tenemos datos, muchos datos, o sea, no es una cuestión que no es una imaginación, es una realidad. Pero además las poblaciones más desfavorecidas tienden a ser invisibles y silentes, ¿no? Entonces, de tal manera, no las vemos, no las escuchamos. De ahí el esfuerzo que ustedes están emprendiendo es realmente muy importante. Bueno, esta es la gráfica, pero como este es del 2005, esto se va agudizando, ¿no? Cada vez en menos manos hay una cantidad mayor de recursos y de bienes. Y esos son algunos datos de que en el 2010 388 personas en el mundo tenían los dueños del mayor capital, digamos, mundial. En el 2013
11,177 y va disminuyendo nada más hasta el 2015, faltaría 2016, 62 personas, o sea, en 62 manos, ¿no? De ahí que los analistas dicen que los papeles de Panamá, en relación a los papeles que han resultado en las últimas semanas, los papeles de Panamá vendrán a ser como la clase media, digamos, de estos súper, pero ya exageradamente millonarios, ¿no? Es una concentración de poder y de dinero impresionante. Bueno, las tres arenas o ámbitos de la crisis estructural: la económica, la política, la cultural, y la de los horizontes ontológicos semióticos. Esto es de los sistemas de significación y de las formas de vida entre las culturas, entre los pueblos. Vamos a ver rápidamente un horizonte ontológico semiótico. Bueno, aquí pueden leer un poco esta, digamos, esta noción, pero el horizonte ontológico semiótico guía, orienta y regula las prácticas humanas en la realidad. Es el lugar imaginario, simbólico, intersimbólico, ontológico, semiótico, epistémico, teórico, valoral, estético, ético, histórico, cronotópico, desde el cual se construye, comprende y analiza un campo, un problema o una cuestión. Esto es desde el cual se percibe y se comprende a la realidad misma. Y aquí marcamos 4 elementos importantes en la constitución de un horizonte ontológico semiótico, que serían las formas de inteligibilidad, las formas de percepción incluso de olores, sabores, colores, de expresión de la emotividad, de las emociones, y la inscripción en la naturaleza, o sea, la relación con la naturaleza o la inscripción en la naturaleza. Bueno, esta figura tiene que ver con estos procesos de desestructuración. Entonces aquí vemos cómo van quedando elementos flotantes, ¿no? Significantes flotantes sería en términos técnicos, teóricos, pero como no se puede estar sin cierta estructuralidad, tienden a reagruparse, a reorganizarse estos elementos. Y esto tiene que ver con las voces que quieren ser escuchadas, con esas voces silentes. Bueno, digamos, aquí estamos estudiando 3 tipos de elementos que conforman estos contornos sociales, o sea, no un proyecto como tal, pero sí estos intentos de proyecto. Los rasgos disruptivos son aquellos que rompen la estructura. Los rasgos nuevos, elementos nuevos e inéditos son, por ejemplo, en las últimas décadas, la cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación y todo lo que han producido, digamos, y los elementos provenientes de otra estructura o de la que se está desestructurando contenida en esa estructura. Bueno, esta gráfica nada más es como para decir, sí estamos en procesos de desestructuración, pero a su vez existen estos esfuerzos de estructuración y una instancia, un espacio como un observatorio es muy importante que tenga esta capacidad para ver tanto lo que se está desestructurando como las nuevas estructuras, las nuevas formas de estructuración. Bueno, y es en este complejo y tenso contexto social, político, económico, cultural y mediático, en el cual el observatorio sobre equidad y educación superior tiene la tarea de construir la mirada que le permita, como lo han expresado en sus documentos, promover la reflexión, el análisis y la construcción de conocimiento acerca del tema de la equidad en la educación superior a partir del trabajo interdisciplinario, participativo y colaborativo de los diversos sectores,
actores involucrados, de tal forma que la información desarrollada pueda constituirse en un elemento que contribuya a divulgar el quehacer universitario en este tema tan importante de la equidad, digamos, de la lucha en contra de las desigualdades, en este tema, y la defensa y legitimación de la universidad pública con el fin de hacer visible y generar credibilidad de estas instituciones en el espectro político y social. Eso es nodal, ¿no? O sea, el papel, la función de las universidades públicas y, digamos, la amenaza constante por ciertos sectores sociales y políticos que tienden a quitarla, digamos, de su lugar, ¿no? Pero que bueno, en América Latina hemos tenido una lucha de muchas décadas, de un siglo, de más de un siglo, por la defensa de la educación pública y de la universidad pública. En particular, el año que entra, en el 2018, se cumple un siglo del movimiento de autonomía universitaria en la Universidad de Córdoba, que inicia la Universidad de Córdoba y que hemos asumido las universidades públicas latinoamericanas. Ahora, esta reflexión me voy a ir un poco a tratar de ser clara. La cuestión es que en este complejo contexto que vimos como tensión, paradójica, globalización actual, crisis estructural generalizada, se muestran de manera alodóxica muchos de los discursos, incluso de las políticas, de las prácticas. ¿Y qué es esto de manera alodóxica, ¿no? Es tomar una cosa por otra, y lo estamos aquí usando de manera específica como una categoría compleja que implica el que poblaciones completas, a través de cierto lenguaje y de ciertos juegos del lenguaje, usan un conjunto de significaciones como pantalla para cubrir una situación radicalmente distinta o incluso opuesta a la que dicen asumir o defender. Dice, significantes que cubren con sus campos de significación las terribles desigualdades que caracterizan al mundo en esta segunda década del siglo XXI, que pretenden aportar estas cuestiones alodóxicas, elementos interpelatorios para que la población se identifique con el sistema actual, el mainstream, la corriente principal, cultural, política y económica, en el proceso de desestructuración y al borde de nuevas formas de construcción y de nuevas construcciones. Entonces es muy importante y es impostergable, digamos, tener atención en relación a esto. Ejemplos de esto son el racismo, el multiculturalismo, el interculturalismo, el manejo, digamos, del racismo, del multiculturalismo, la flexibilidad curricular, la globalización. Racismo. En México, bueno, yo crecí con la idea decíamos, nosotros no somos racistas como los norteamericanos, ¿no? En México es un país profundamente racista. Pero en verdad, yo crecí con eso en los huesos, que me costó trabajo ver realmente el racismo tan fuerte de México, ¿no? La interculturalidad y la multiculturalidad. Empieza un documento importante sobre educación intercultural en México, dice: hoy en día pueden estar conectados al mismo tiempo un niño sueco y un niño mexicano. A los 4, 5, 6 párrafos dice, bueno, y entonces eso es interculturalidad, la posibilidad de estar conectados de un país con otro, el contacto así importante entre los niños. Y luego dice, porque entonces las poblaciones indígenas, esto es la educación intercultural en México, ojo, no es así en otros países, ¿no? Pero de América Latina, está destinada a los grupos indígenas
o a los pueblos de las culturas originarias. Pero es arodóxico el discurso, porque entonces parecería que todos los mexicanos y las mexicanas vamos a tener una educación intercultural, y no. Entonces esos son los ejemplos, esa es la cuestión arodóxica, ¿no? Entonces ver cuando estos discursos, discursos e incluso políticas, cómo pueden en realidad estar encubriendo una desigualdad o una injusticia muy fuerte. Ahora, vamos a ver arodoxia y agonismo. Estoy tomando agonismo principalmente de Chantal Mouffe, aunque no solo de ella. Pero el agonismo se refiere al continuo movimiento de lucha de los seres humanos al caminar, desear, odiar, pensar, amar, ¿sí? O sea, este constante movimiento de los seres humanos, en ese sentido es el agonismo. Aquí viene, e implica diferentes formas de relación, de relaciones constitutivas, entre las cuales tres importantes serían nosotros o ellos, que es la relación constitutiva de la política, que implica marcar quién es el enemigo, y que lamentablemente podemos ver con ejemplos que si al enemigo se le tiende a matar, a desaparecer, ¿no? Nosotros, que viene de una aportación, bueno, que podría venir de campos como el psicoanálisis, en fin, pero que le hemos tomado de una aportación de las formas de intelección y de organizar el lenguaje de algunas comunidades de los pueblos originarios de América Latina, ¿no? En donde no existe el yo, ¿no? Es el nosotros. Bueno, pero lo tomamos en el sentido de que es una primera inscripción humana muy importante, es al nacer o desde antes de nacer, somos inscritos en ese horizonte ontológico semiótico que es en nosotros, o sea, y que tiene que ver con las identificaciones primarias, y que da una sensación como de seguridad, como de calle blandito, ¿no? Aquí estoy bien. Y nosotros y ellos, que es una forma de relación, por ejemplo, es una de las formas importantes de la operación pedagógica, ¿no? Nos unimos para, o sea, nosotros y vamos a hacer una maestría, un doctorado, nosotros estudiantes, ellos maestros, en fin. Bueno, entonces aquí de lo que quiero tomar, pues una cita del agonismo griego, porque viene del griego, es la reunión, la articulación. Y insisto, en algún momento nos lleva a una competencia, es una cuestión, nos lleva a una situación de amor, de odio, es como algo propio de los seres humanos. Ahora, ¿cuál podría ser un talón de Aquiles de la equidad? A ver, creo que me he ido muy rápido, ¿verdad? Pensándolo bien. La cuestión del consenso, ¿sí? Aquí voy a... Esto es, cuando hay un consenso, entonces decimos, voy a ponerles un ejemplo de México, los que he trabajado más y sobre los que hemos hablado en los últimos tiempos. En la educación precisamente de pueblos indígenas, de las culturas originarias. Entonces, aquí este es el proyecto nacional, este es un acuerdo. Entonces, la equidad tiene que ver con hacer los movimientos que se requieran para estar todas las poblaciones, alcanzar, digamos, los propósitos, en fin, de este proyecto nacional. Pero, ¿qué sucede si en ese proyecto nacional, para esas poblaciones, para las que se van a hacer los acomodos, para que tengan acceso, esas poblaciones no tuvieron acceso, no tuvieron voz en la definición del proyecto nacional? ¿Sí? Entonces, los consensos, los acuerdos
Ojo, también ahí hay que ver quién formula un consenso, quién formula un acuerdo. Y una pequeña anécdota. Hace muchos años fui con mi hijo a una comunidad indígena monolingüe, que hablaban náhuatl. Cuando vivimos en una sierra, llegamos, en fin, nos recibieron y nos pasaron a una habitación en una casa. Y de pronto la gente del pueblo empezó a reunirse, se asomaban y se reían y decían, mexicanos. Y se reían, ¿no? Y de esto hace muchos años, que me creían como 20 y muchos, ¿no? Entonces, para mí fue muy impactante, porque yo decía, ellos cómo se conciben a sí mismos. Es muy claro que no se conciben como mexicanos o mexicanas, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión de cuando se está proponiendo un proyecto tan importante como el del observatorio, el tener en cuenta que en algún momento abrir también el consenso es importante. ¿Cómo se lleva el consenso? Realmente es un acuerdo que está tocando los intereses de esos grupos para los que queremos trabajar con equidad. Entonces, y bueno, creo que es la siguiente, a ver, dice, tener esto en la construcción de la mirada, en la inclusión de voces excluidas, es importante justo por ese mecanismo complejo en el cual la agonística emplaza a la equidad. Y esto anoche, ya en la madrugadita, estaba yo platicando con Ana Laura Gallardo, que es una colega, ahora es una colega del Instituto de Investigaciones sobre la Educación y la Universidad, sobre mis inquietudes y todo de esta plática del día de hoy, ¿no? Entonces estábamos teniendo una conversación sobre equidad, igualdad, en fin, de varios autores y estábamos tocando esta cuestión del acuerdo y de cómo entonces había acuerdos que eran intocados y entonces ahí esto estaba, bueno, este asunto, y entonces ella me dijo, es que la agonística emplaza a la equidad, ¿no? Esto es, la agonística le pide justificaciones a la equidad, ¿no? ¿Cuál es la justificación de este acuerdo? Y le dije, ay, Ana Laura, ¿tienes esto escrito? Y me dijo, no tengo escrito. Luego dije, bueno, te voy a citar, porque en realidad es muy cierto, ¿no? O sea, toda esta idea que estábamos peloteando, ella y yo que estábamos trabajamos mucho juntas, con esto quedó muy claro, ¿no? La agonística, este movimiento, este interés, estar con los ojos abiertos, en fin, en algún momento le puede decir a la equidad, bueno, esto es equitativo para ti, pero ya en función de este acuerdo, de este consenso, pero ¿cómo se hizo el acuerdo? ¿Cómo se llegó al consenso? Mi voz, ¿qué tanto está en el acuerdo o en el consenso? Pues esto es de manera sencilla. Bueno, esta inquietud que he querido plantearles el día de hoy entre la cuestión de la alodoxia, ¿no? ¿Cómo dice el título? Alodoxia versus equidad, ¿no? O sea, como si bien la equidad es un propósito y una lucha muy importante, no está definida, digamos, ya en sí, que digamos, bueno, estamos luchando por la equidad, sí, pero en cada momento, en cada paso, hay que estar viendo cómo estamos trabajando, usando la categoría de equidad en nuestras prácticas de investigación, de difusión, de análisis del observatorio. Bueno, entonces esto estaba vinculado, sí, que habría que entonces asumir ese carácter
agonístico de los seres humanos y este interfuego, digamos, entre equidad y agonística, ¿no? La equidad y voces. ¿Será? Y me parece que aquí termino. No, bueno, sí, contender con el emplazamiento de la agonística. Tienen entonces el Observatorio sobre la Equidad y la Educación Superior, tiene una compleja tarea. Ana Ligia, Katia, el señor vicerrector y colegas universitarios y universitarias, ¿no? Tiene una compleja tarea de lectura de la realidad a través de la investigación, la producción de conocimiento y la apertura radical de canales de difusión e intercambio de miradas y voces. Bueno, y ahí puse una pequeña imagen sobre la cual también estábamos comentando anoche o en las primeras horas de la madrugada, Ana Laura y yo, porque cuando ella hizo su tesis comentamos esta imagen y la encontramos ahí en la red. Igualdad, digamos, los tres niños tienen el banquito del mismo tamaño, igualito, y el que habla de equidad, bueno, de acuerdo a las condiciones de cada niño para que puedan ver el juego de, creo que es de básquet, ¿no? Entonces, digamos, el niño más alto no necesita banquito, el otro con un banquito tiene, y el que es más bajito de estatura necesita dos banquitos. Entonces, esta cuestión de la equidad es muy importante, pero sí requiere un esfuerzo y un rigor académico, intelectual y compromiso político, social muy importante. Muchas gracias y muchas felicidades. Hasta luego, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctora de Alba. Vamos a abrir un espacio para el público, si hay alguna pregunta, algún comentario. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición, en realidad ha sido muy estimulante. Y tengo dos puntos en los que me gustaría que se refiriera. En realidad lo que me gustaría es como que pudiera profundizar en dos cosas muy puntuales. La primera es en relación con lo que usted mencionaba sobre la diferencia entre la crisis estructural y la crisis estructural generalizada. Porque en realidad uno puede ir viendo los cambios, usted hacía referencia a 2016 y lo que sucede en 2017, pero al final de cuentas, aunque hay cosas que pueden generar cambios importantes a nivel histórico, siempre hay un patrón, ¿verdad? Entonces hay cambios, pero se hace lectura de un patrón de cómo se van dando esos cambios, ¿sí? Entonces, sí hay cambios estructurales, pero no necesariamente esos cambios estructurales tocan la base de la estructura, ¿verdad? Sino que son como cambios a lo interno. Entonces no me queda muy claro si esto entraría como una crisis estructural, digamos, o es algo, o sea, cómo hacer esa diferenciación pensando en la existencia de estos patrones. Y la segunda es en relación con la construcción de los conceptos de progreso y desarrollo que se utilizan mucho, digamos, para construir estos referentes, ¿verdad?, de equidad, o cómo estamos entendiendo el acceso, cómo estamos entendiendo el bienestar, ¿verdad? Y que muchas veces lo que es el concepto de desarrollo que se ha vendido es un concepto que tiene un origen muy específico, pero que no necesariamente toda la gente se ve representada o toda la gente se ve beneficiada al respecto. Y en eso estoy pensando en una situación que se está dando en el país actualmente, en una región que se llama Sardinal en Guanacaste, en la que está entrando acueductos y alcantarillados, que es verdad, a montar unas tuberías y tal. La gente está protestando porque el agua, sienten que no, digamos, el agua se está desviando a proyectos, a construcciones y turismo y este tipo de cosas, y están dejando a la gente sin agua. Entonces, el argumento que se da a la gente es, ustedes están en contra del desarrollo, ustedes están oponiéndose al progreso, ¿verdad? Entonces, una discusión un poquito en torno a lo que estamos entendiendo como desarrollo y bienestar. Doctora, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con
esta representación simbólica que tiene la educación, ¿verdad? Respecto de este interjuego que usted menciona de la equidad y las distintas voces. Pero es que a mí me queda, por ejemplo, la duda porque la serie de voces, ¿verdad? Es una diversidad de voces, al menos desde mi punto de vista, en el tema educativo, hay distintos actores con distintos discursos que incluso alimentan estas prácticas anoréxicas que usted menciona, ¿verdad? Y que para mí me gustaría mucho que se refiera, porque también a veces sucede que cuando algún estudiante que viene de zonas lejanas o con condición de vulnerabilidad significativa, ¿verdad? Y lo logra, hace como esa salvedad de, bueno, si yo lo hice todos podrían, ¿verdad? Entonces me gustaría mucho que haga esa referencia a justamente a esa representación. A ver, discúlpame, que haga referencia a qué, es que no, Sí, no te acabo de comprender. ok. Sí. No, sí, dime tú dime. Tú. La diversidad. Ajá. Sí, es que, a ver, bueno, estoy un poco afectada, pero tiene que ver con ese elemento de representación simbólica de la educación y la diversidad de las voces y de los discursos y demás. Bueno, la diferencia que señalé en la presentación es entre crisis coyuntural y crisis estructural. Entonces, la crisis coyuntural es la que, en efecto, lleva a reacomodos, por más que los reacomodos sean muy grandes, ¿no? Y la crisis estructural es la que afecta a la estructura, aunque no se pueda percibir por completo la afectación de estructura. El sistema actual, ¿no? El sistema actual económico, que por supuesto está vinculado con lo político, con lo social, con todo, ¿no? Es un sistema, no puede, bueno, a ver, antes de esto. Entonces, la crisis estructural generalizada, podemos reconocerla, pero no podemos saber, no podemos predecir, digamos, cómo se va a resolver y en cuánto tiempo. De ahí que los estudios de prospectiva que en otras décadas estuvieron pues muy en boga, que siguen haciendo perspectivas. Pero ¿qué sucedió con los estudios de perspectiva? Que las perspectivas de diferentes escenarios no se cumplían, sino que pasaban otras cosas. Entonces, esto nos está hablando de que hoy en día no es tan fácil decir, bueno, es que ya esto se va a terminar en tal momento, ¿no? Entonces decía, ahora sí, el sistema actual, ¿no? Ha llevado a tales niveles de deterioro y de riesgo que estamos enfrentando dos situaciones inéditas que no las había enfrentado la humanidad en otro momento. La estamos enfrentando, pero el sistema no está haciendo las medidas que se requerirían para, de alguna manera, realmente contender con eso. Y que ponen en riesgo el peligro de la vida de los seres humanos en el planeta, e incluso de otras especies, no solamente de los seres humanos, ¿no? Que son la cuestión ambiental, en la cual ya no estamos como hace 30 años, que decíamos, vamos a prevenir la cuestión ambiental, ¿no? Sino que ya ahora estamos en el cambio climático y ya se están trabajando en pensar cómo vivir
cómo contender con el cambio climático, cómo gestionar el riesgo, y es otro momento. Pero hay analistas que están hablando, incluso los más radicales, catastróficos, de décadas, ¿no? Décadas en las que puede haber un desastre terrible. Y el otro, esto, bueno, desde que existe la humanidad no se ha presentado una crisis de esta magnitud, ¿no? Aunque hay hipótesis, por ejemplo, pero hipótesis en relación no a la existencia misma de la humanidad, pero sí, por ejemplo, de algunas culturas que se considera que probablemente por una crisis ambiental desaparecieron, perdieron su... Bueno, y la otra es la amenaza nuclear. Y además terrible, porque hoy en día están en manos de dos señores que están muy mal de la cabeza y de todo, ¿no? Horrible. Entonces, eso nos está hablando de que sí hay una crisis que tiene que ver con la estructura, pero no significa que se va a resolver, ni siquiera sabemos si se va a resolver la crisis, ¿no? Ese es el problema, digamos, esa es la cuestión de una crisis estructural generalizada. Pero en el esquema que vimos en la imagen, donde se ve la desestructuración, pues también se ven esfuerzos de estructuración y cotidianamente se van creando como pedacitos o trozos de presente futuro. Entonces, sí, están las dos fuerzas de manera agonística, están contendiendo en esta crisis. Bueno, el asunto también en cuanto a crisis coyuntural y crisis estructural generalizada es que no se ve con claridad la direccionalidad hacia dónde vamos, digamos. Se ven estas cuestiones como las que mencioné, estas dos situaciones límite, pero no hay un proyecto o no hay un horizonte como lo hubo a finales en el paso del siglo XIX al siglo XX. Pues estaba el proyecto del progreso y el desarrollo capitalista que supuestamente nos iba a poner iban a enriquecer algunos grupos como en la copa de champán, pero luego se iba a derramar a toda la sociedad y no se ha derramado, ¿no? Y está el progreso capitalista y estaba la cuestión del proyecto socialista de llegar a una sociedad sin clases. Bueno, estos proyectos devienen historia en el siglo XX y pasamos del siglo XX al siglo XXI ya con esta situación. Bueno, no sé si más o menos, y bueno, lo que puse en el pago son justo las características entonces de una crisis estructural generalizada. Aunque, bueno, entonces ya me temo que no vamos a poder hablar de significante vacío y significante flotante por razones de tiempo. Y en cuanto a lo del progreso y desarrollo, sí hay una cuestión, hay posturas muy fuertes de algo que le llaman antidesarrollo, por ejemplo, y que a la fast food, la comida rápida, se le opone la slow food, ¿no? O sea, comamos despacio en lugar de comer rápido, en fin, hay una serie de concepciones y de prácticas que están contendiendo con la idea esta de desarrollo que es muy consumista y que deteriora mucho también la cuestión ambiental. Bueno, pues en relación a la diversidad y al significante vacío y flotante, se los debo para la próxima. Muy bien, agradecemos la participación de doña Alicia y el certificado dice así: Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, confiere el presente reconocimiento a Alicia de Alba Ceballos por su valiosa colaboración como expositora en el foro inaugural del Observatorio sobre Equidad en la Educación Superior, realizado en la ciudad de Alajuela el jueves 7 de diciembre del 2017. Y firman las autoridades de la universidad, don Marcelo, don Francisco y doña Ana Ligia, coordinadora del observatorio. Muchísimas gracias. También un cariñito de parte de los organizadores y agradecemos la presencia de doña Alicia en esta actividad.